nada de nada de BJT. No, profe, pues es que el martes tuvimos el parcial de MOSFET y se supone que vamos a empezar el jueves, pero en magistral no hemos abordado eso. Complicado, complicado. Bueno, vamos a ver algo así muy general. Que puede dar una buena referencia. Pues podemos como segundo. Bueno. Ok, se está grabando. Entonces, me imagino que pues en su clase ustedes hablarán más detalladamente de lo que será, o bueno, de lo que es BJT. Sin embargo, pues es importante que pues ustedes eh, tengan en cuenta que realmente lo que se ha hablado antes en MOSFET es bastante rescatable en PJT. De hecho, yo lo que voy aquí a hacer acá es como una especie de símil, ¿vale? De uno y otro. También lo de diodo es muy rescatable. ¿Por qué? Porque realmente lo que es el BJT es como un paso más allá del diodo, ¿sí? Si realmente el diodo fuera un Pokémon, bueno, la evolución sería el transistor BJT, transistor de unión bipolar. Exacto. Realmente, bueno, bueno, es un transistor tal cual como lo es el MOSFET, porque vamos a hacer una divisoria, vamos a hacer BJ. Bueno, MOSFET. Entonces, ambos son transistores, ¿por qué? Bueno, como en el MOSFET, nosotros lo más básico, o bueno, si nos pidieran que resumiéramos el MOSFET en solo una palabra, pues diríamos que es una compuerta, ¿sí? Una compuerta que funciona a partir de una dada señal. Entonces, en el MOSFET, ¿qué pasaba? Bueno, dependiendo del voltaje de gate y source, hay o pasa una corriente de drain, ¿sí? Entonces, aquí la excitación en el MOSFET es un campo eléctrico, un efecto de campo, por eso se llama MOSFET. Un dispositivo tipo MOS, perdón, eh, por, su, eh, por su forma de funcionamiento. Y realmente FET es Field, Field Electric Transistor, ¿sí? Entonces, bueno, es un transistor que funciona
o permite el paso de corriente a partir de un campo eléctrico. En este caso, pues entre su gate, source, y pues bueno, tenemos otra compuerta que se llama drain. Bueno, cuando ustedes vayan a ver el BJT, van a ver que es muy parecido. También es un dispositivo de 3 puertos. Y tal cual como el MOSFET, bueno, pues aquí no vamos a tener un gate como tal, pero pues aquí nosotros lo vamos a llamar base. Aquí lo que hacíamos, lo que le hacíamos referencia drain, eh, en esta parte se va a llamar colector y lo que era source, aquí lo vamos a llamar emisor. Entonces hagan una analogía entre source emisor, drain colector, gate base. ¿Listo? Están en español pues porque este dispositivo es mucho más antiguo que el MOSFET. El MOSFET es relativamente reciente, pero el BJT, o bueno, los transistores que funcionan a base del paso de corriente ya existían desde los tubos catódicos. Entonces, si acá nosotros teníamos que aplicar un campo eléctrico entre los dos terminales para que hubiera paso de corriente, acá es diferente. Acá nosotros tenemos que aplicar una corriente para que haya un paso de corriente en el colector, ¿sí? Si no, así, si IB es igual a 0, entonces IC es igual a 0 y pues el BJT estará apagado. Lo mismo que acá. Si el BGS es igual a 0, seguramente pues ID será igual a 0 y también el MOSFET estaría apagado. Tanto el MOSFET como el BJT tienen estado encendido o apagado. ¿Vale? Entonces, pues aquí es a partir de corrientes. Bueno, pero entonces, aquí no había paso de corriente, recordemos que aquí no hay un contacto como tal y por eso no hay un paso de corriente, pero aquí sí. Dado esto, pues entonces esta corriente no, o sea, hagan de cuenta que estos son dos ríos. Si el agua que viene por colector y el agua que viene por base salen por algún lado, pues que tienen que salir, pues saldrían por el emisor y salen sumadas, de hecho. Entonces, en el MOSFET teníamos que la corriente que pasa por el drain era la misma que pasaba por el source. Aquí en BJT no. Aquí en BJT lo que pasa por el colector y lo que pasa por base va a desaguarse, por decirlo así, en el emisor. Listo. Entonces, bueno, ya vimos el estado apagado. Vamos a ver el estado encendido. En ambos. Bueno, cuando está, o sea, podemos tener apagado o prendido nuestro transistor, pero pues hay un modo de uso apagado, o sea, encendido. Por ejemplo, en MOSFET, nosotros llamábamos a una región de uso triodo, y la otra le llamábamos saturación, ¿no? Que saturación era la que nos servía para amplificar. Amplificada. Tal cual como en este transistor, el MOSFET, pues en el BJT también
tendremos dos diferentes regiones de uso cuando está encendido. Tendremos la región de saturación, que no se confunda con la de saturación del MOSFET, y tendremos la parte de región activa. Iones. Región de saturación y región activa. Y la activa es la que nos sirve para amplificar. De una vez, pues sabemos que el MOSFET funciona perfectamente, funciona como amplificador cuando está saturado. El BJT no funciona como amplificador cuando está en región activa y no está saturado. ¿Listo? Bueno, entonces hay una ecuación para triodo que relaciona las variables del MOSFET, ya ustedes lo deben saber, pero pues la que a nosotros realmente nos interesa pues es la ecuación que hemos manejado pues a lo largo de pues todas estas clases. Cuando estamos en saturación tenemos una relación cuadrática, por decirlo así, ¿sí? Entre el BGS y el ID, ¿no? Entonces, esta siendo la variable que daba la pauta para que este MOSFET permitiera paso de corriente, pues entre más grande sea, pues más grande va a ser la corriente, ¿sí? Si uno abre, digamos, una llave de esas bien viejas, entre más uno la abra, más agua le va a salir. Es lo mismo acá. Y pues para el BJT también tenemos algo así. Sin embargo, pues aquí, pues esta ecuación se maneja de una manera más sencilla. Simplemente decimos que la corriente que pasa por el colector va a depender de, como ya lo vimos, la corriente de base, pero que va a haber una variable o una constante, aunque bueno, entre comillas, que nos va a servir de relación entre uno y otro. Es decir, por ejemplo, si la corriente de base es, no sé, digan ustedes, un microamperio, pues si este beta, o bueno, vamos a hacerlo más fácil, si este beta es de 100 y este es de 1 microamperio, pues este será de 100 microamperios o 0.1 miliamperios. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Entre más abramos aquí la llave, pues más agua va a salir. Adicionalmente, pues si queremos relacionar el voltaje que se hace entre la base y el emisor, los terminales de base y entre el terminal de base y el terminal de emisor, también tendremos una ecuación que es una variante de la ecuación de Schottky utilizada en los diodos. Donde IS es la corriente, perdón, la corriente de saturación, ¿sí? Y el VT es el voltaje térmico. Entonces, bueno, recuerden que en el MOSFET tratábamos de buscar dos elementos para empezar, o sea, dos elementos para caracterizarlo. Era el KN y el BT. Bueno, en el BJT tendremos que buscar el beta y tendremos que buscar el IS. Aunque bueno, el IS realmente, nosotros casi siempre vamos a aproximar el valor del voltaje base emisor a 0.7, tal cual como lo hacíamos en un diodo. Pero pues acá, bueno, o sea, no siempre es igual a 0.7, pero la mayoría de veces sí lo es. Entonces,
independientemente de que esta variable es importante saberla para tener un control, grado de control bastante alto en el montaje, realmente la variable más definitiva aquí es el beta, ¿vale? Valga la pena la aclaración. Eh, bueno, hasta ahí alguna pregunta, muchachos. Coménteme sí o no. Bueno, ya, Por mi parte no, profe. vale. Bueno, eh, listo. Entonces, bueno, realmente aquí es la parte que más difiere, por decirlo así, entre MOSFET y VJT. Por eso hago los paralelos, ¿sí? Donde una cosa, donde en un lado funciona el campo eléctrico, en otro lado funciona la corriente, donde en un lado pues tenemos regiones de trío de saturación, en el otro lado tenemos región de saturación, que no es la misma saturación que en el anterior, que en el MOSFET, y región activa, ¿sí? Y lo que vamos a querer es realmente estar en región o de saturación en MOSFET o activa en BJ. ¿Listo? Bueno, pero entonces, bueno, sigamos con los símiles. Ahora, si vamos a mirar esto eh, en pequeña señal, realmente, bueno, pues recordemos que el MOSFET, el comportamiento de este MOSFET podemos simularlo, o bueno, perdón, podemos, eh, ¿cómo decirlo? Eh, la representación cuando tenemos una pequeña señal es el modelo pi, ¿no? Entonces, donde, bueno, tenemos que train source. Aquí vamos a tener un modelo que nos dice que drain, gate, y source, ¿cierto? Y esto era Gm multiplicado por el voltaje en pequeña señal entre el gate y el source, ¿no? Bueno, y el Gm se calculaba a partir de la corriente y decíamos que es 2 veces Kn por I. O bueno, hay otras fórmulas, pero no sé, a mí me gusta esta. Ahora, el BJT, también tiene un modelo en pequeña señal. Este modelo en pequeña señal es muy parecido al anterior, únicamente cambia en que incluye una resistencia de más. Bueno,
Esto es base colector. O sea, antes teníamos un circuito abierto acá, representando que pues tal cual como vemos acá en la gráfica, al MOSFET, en el MOSFET no hay un contacto, no hay un paso de corriente entre el gate y el canal que conecta drain y source, pero aquí sí lo hay. Entonces, la forma de representar ese paso de corriente, o bueno, realmente representar eh, la resistencia que tienen la resistividad que presenta el material hacia el paso de corriente, pues es una resistencia llamada R pi. Porque es el modelo pi, pues entonces esa resistencia se llama R pi. Y pues Gm, hay un Gm, pues el valor de esta fuente va a depender de este valor de Gm y va a depender del valor del voltaje, ¿sí? Es decir, el voltaje entre, o bueno, que recae sobre esta resistencia modelada, ¿sí? Y bueno, pues aquí Gm se va a calcular a partir de otras ecuaciones, ¿sí? Entonces, vamos a tener que este es IC sobre Vt, voltaje térmico, y la resistencia pi va a depender de el valor de beta y el valor de la corriente y del voltaje térmico. También, si lo quieren ver así, beta sobre G, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, bueno, pues, o sea, el meter esta resistencia, pues, bueno, primero que todo, estas ecuaciones son diferentes, pero igualmente lo importante es que van a depender de la corriente y ya cuando se definen a partir de la corriente, pues ya quedan un valor y ya, que va a representar exactamente lo mismo tanto acá como acá, tanto en MOSFET como en BJT. Ahora, el cambio realmente notorio pues es RP. Y este RP, pues, me fue la paloma. Pues este RP realmente pues lo que va a hacer es cambiar las ecuaciones que veamos para los amplificadores usados o bueno, implementados a partir de BJT. Pues claro. Sin embargo, pues vamos a ver algo aquí de ecuaciones. Y aunque, bueno, por ejemplo, source común, que la analogía del source en el BJT es el emisor, nótese que eh, bueno, entonces, si vamos a ver bien las ecuaciones, por ejemplo, en el source común, vemos que hay un elemento, o sea, por ejemplo, la ecuación de amplificación es la misma, ¿sí? Pero la impedancia de entrada es diferente. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, esto que vemos acá, justamente es lo que se conecta a la entrada. Antes, con el MOSFET, nosotros teníamos una certeza de que las resistencias que poníamos en pi, las resistencias que poníamos acá, iban a determinar la impedancia de entrada. Pero acá no, aquí lo que va a pasar es que van a quedar
en paralelo. Por tanto, pues, un cambio que podemos ver entre MOSFET y BJT es que el MOSFET, en el MOSFET nosotros tenemos impedancias de entrada más grandes que las que vemos en el BJT, porque en el BJT van a depender del valor de RP. Entonces, bueno, esto es un cambio, pero si vamos a ver, si vamos a hacer este diseño, realmente no va a ser muy distinto a los pasos que utilizaríamos para hacer el source común. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, ya con esto identificado, pues nos va a quedar una impedancia de entrada más pequeña, pero mientras siga siendo mucho más grande que la resistencia del generador o de la resistencia de la etapa anterior, bueno, no tendremos problema en hacer estos cálculos y sale. No va a haber ningún problema. Ahora, por ejemplo, entonces, en emisor común, ¿cuál sería la condición para que nosotros podamos diseñar igual en el source que en el emisor? O sea, que podamos diseñar de la misma manera que lo hacíamos en MOSFET, pues vamos a tener, si cumplimos la condición de que pues entonces si RB, que es el paralelo entre las dos resistencias de la base, bueno, con el paralelo de RP es mucho más grande que la resistencia de entrada, perdón, la resistencia del generador, pues entonces vamos a poderlo manejar tal cual como lo hacíamos en BJT. De hecho, bueno, yo no les he mostrado, no lo han visto antes, pero aquí. Sí, o sea, pasé por alto mostrarles que, por ejemplo, acá, fíjense en la configuración source común. Esta sería la configuración emisor común. Fíjense que la conexión, aunque el nombre de los terminales cambia, es la misma. Es tal cual la misma. Entonces, por eso les digo que realmente al hacer la analogía entre uno y otro no va a cambiar mucho. Las configuraciones van a respetar el orden, van a respetar dónde tienen sus capacitores, ese tipo de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, acá, la source degenerado, veámoslo acá, emisor degenerado, es lo mismo, se le quita un capacitor y ya queda un emisor degenerado. Colector común, la salida conectada a la carga, perdón, el tren, eh, la salida está conectada al tren. Bueno, es lo mismo. Entonces, realmente, como les digo, las analogías permiten que pues, uno y otro sean muy parecidos. Por ejemplo, veamos acá. Colector común.
Bueno, realmente la fórmula de amplificación es igual. Aquí vamos a tener una impedancia de entrada que depende de este factor, pero pues adicionalmente ya entre drain y colector pues no hay mucho cambio, ¿no? También veamos aquí el pase común. Bueno, hay metido un término que se llama alfa. Alfa, eh, este alfa es bueno, me faltó definirlo acá. Viene a partir de el valor de beta, simplemente beta sobre beta más 1. Entonces, si beta es mayor que 100, pues prácticamente alfa casi siempre va a ser igual o muy aproximado a 1. Entonces, hay similitudes. Realmente las cosas no cambian mucho, ¿sí? Es saber calcular las cosas que vienen heredadas del DC y saberlas utilizar acá. Los mismos métodos que utilizábamos para el MOSFET, los mismos caminos, el mismo algoritmo que utilizábamos, lo podemos utilizar en BJT y no vamos a tener problema. De hecho, sí, o sea, el hecho de que tanto MOSFET como BJT los veamos y se usen es simplemente porque MOSFET tiene unas ventajas y el BJT tiene otras. Por ejemplo, con el BJT nosotros podemos amplificar mucho comparado con lo que hacíamos con el MOSFET. Pero pues el BJT tiene una impedancia de entrada más pequeña, es más susceptible o bueno, tiene que ser, la etapa anterior tiene que ser un circuito con una resistencia equivalente no tan alta. Y pues aquí en el MOSFET no tenemos ese problema. Entonces, unas cosas por otras, ¿sí? Pero bueno, digamos que la única forma la única ecuación que podemos ver muy diferente sería esta, la de source degenerado y emisor degenerado, pero pues vamos a ver cómo realmente no son tan diferentes. Si utilizamos una serie eh, de si imponemos una serie de condiciones, vamos a ver que tanto en el MOSFET como en el BJT no es tan diferente esto. Muchachos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todos van conmigo? Bueno, entonces, el otro solamente va a copiar la fórmula. Bueno, source generado. Emisor degenerado. Ya, listo. Entonces, ¿cómo esta ecuación puede verse similar a esta? Bueno, primero que todo, si nosotros consideramos
eh, que en ambos nuestra impedancia de entrada es mucho más grande que nuestra resistencia del generador que utilizamos antes, pues en ambas podemos primero, podemos eh, obviar un par de cosas de la ecuación, quitarle un par de cosas de la ecuación. Bueno, esta es la primera cosa que vamos a considerar en ambos. Si es así, pues esta ecuación se nos reduce a esto. Zout, o bueno, pongámosle RD, paralelo con RL, no, dejémosle Zout, sobre más Rx, ¿no? Y acá, bueno, como sabemos que la resistencia del generador es muy pequeña, pues consideremos beta en los transistores que nosotros usamos es generalmente más allá de 250. Entonces, pues 251 multiplicado por estos valores, que por ejemplo RE tiene un valor mínimo de 10, pues si esto es 3000, pues esto será, y si esto es 50, pues esto nos cumple esta relación, ¿no? Entonces podemos decir que lo que aporte esto a la suma es despreciable considerando realmente estos valores. La ecuación la podríamos ver así y realmente sería muy aproximada la cosa. Entonces pongamos de una vez beta, pusimos que es mayor que 100. Entonces esta es otra consideración. Si se cumple esto, entonces la ganancia será igual a este factor, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hacer para que se parezca? Bueno, adicionalmente, tanto arriba como abajo estamos multiplicando beta y beta más 1, o sea, estamos multiplicando arriba beta y abajo estamos multiplicando beta más 1. Entonces, ¿cuánto es 100 dividido 101? Prácticamente 1. Entonces, pues ya con esto, utilizando esta misma condición, pues ya podemos dejar solamente esto, ¿no? Ahora, ¿cuánto es RE? Esta resistencia RE también tiene un valor, tal cual como RPI. De hecho, viene del valor de RPI. Y se saca es porque en el se utiliza el modelo T para hacer el análisis de circuitos, entonces esta resistencia sale ahí, pero más allá de que su valor depende del colector, pues realmente es una fórmula que podemos utilizar y ya, no tiene más misterio. Entonces sabemos que este R es alfa multiplicado por BT sobre IC. Entonces, Z out paralelo con RL sobre era
alfa bt sobre IC más RE. Pues como sabemos que alfa es igual a beta sobre beta más 1, pues esta misma condición hace que alfa sea muy cercano a 1. Podemos ya quitarla de acá. Y bueno, ¿qué es bt sobre IC? Realmente es el inverso de la ganancia. Bueno, ahora sí me creen que que todo lo que podemos, que todo lo que aprendimos es rescatable para utilizarlo en PJT. El método de diseño es el mismo. Si nosotros, cuando nosotros diseñamos acá, pues nosotros primero suponemos una corriente, luego nos van a quedar tanto RD, o bueno, la ZOUT como RS, entonces tenemos que suponer una de las dos. Lo mismo es para acá. Para el diseño es muy bueno utilizar una serie de condiciones que nos permiten simplificar los términos y centrarnos en lo que es verdaderamente importante. Entonces, pues, para que lo tengan en cuenta, muchachos, realmente todo lo que aprendimos antes podemos utilizarlo ahora acá. Es por eso, de hecho, que yo les decía a sus compañeros del lunes que voy a montar de una vez, aunque, bueno, eh, en eso me enfoco después. Bueno, ya terminé, ya les pasé las notas del taller 2, me faltan las del taller 3, pero consideren que son 50 informes, 50 talleres, entonces me va a durar mucho. Sin embargo, voy a sacar el video de la solución del taller 4 de una vez, antes siquiera de sacar la del 3. Ya pues estaba planeando eso, yo creo que en la noche yo ya lo tengo. Y pues para que ustedes vean cómo una cosa, o sea, las mismas cosas que utilizamos en MOSFET pueden aplicarse ahí. ¿Me perdonan un segundo? Es que es importante. ¿Aló? Sí, con el habla.